En estos momentos ya estamos en comunicación con el profesor Gabriel Pizarro Levi, quien es docente y coordinador de este observatorio, que viene realizando distintas publicaciones, pero me llamó la atención una publicación que realizaron vinculado a la evolución de los nacimientos y la tasa de natalidad acá en la provincia de La Rioja con datos muy llamativos. Le damos la bienvenida a Radio La Torre, muchas gracias por su tiempo. Mauricio Goyochea le saluda. ¿Qué tal? Buen día, Mauricio, y buen día a toda la mesa. Gracias por el llamado. Bien, y en este aspecto, lo dijimos en la introducción, esta publicación que realizaron sobre los datos de natalidad en la provincia que dan cuenta que se redujeron un 42, un 43,2%. ¿A qué se debe esto? Bueno, para entender un poquito, justamente dos días después de la publicación que hicimos desde el observatorio, salió un informe de CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en donde también está reportando esta situación, no solamente en los países de América del Sur, sino que es una tendencia general en América Latina, pero en el mundo en sí. ¿Qué es lo que está pasando como para que podamos hacer una bajada de lo general a lo particular en el caso de La Rioja? En América Latina, o sea, toda la región, entiéndase desde México hasta Argentina, ya promedia 1,8 hijos por mujer, lo que es muy bajo a comparación de lo que había pasado hace una década. Es decir, ya estamos por debajo de lo que se conoce como reemplazo demográfico, recambio demográfico, que es de 2,1 hijos por mujeres. Eso nos posiciona en una situación de mínimos históricos, en donde si uno, por ejemplo, hace una comparativa, en los años 50, una mujer en Latinoamérica tenía en promedio 5,8 hijos, es decir, sí, entre 6 y 5 hijos. En el 95 esa cifra ya era a la mitad, o sea, tenían entre 2 a 3 hijos y actualmente entre 1 a 2, es decir, tienen menos de dos hijos. Si eso lo traemos a la Argentina, podemos ver que la tasa de fecundidad nacional es de 1,5 hijos. Y cuando uno mira a La Rioja, la tasa de fecundidad está posicionada en 1,2, y esto ahí hay que tener precaución siempre al decir ese dato, que son estimaciones, es decir, con los datos que se tienen de la provincia se calcula esa tasa y aproximadamente da 1,2. Esto significa de que los nacimientos en concreto en la provincia en la última década, es decir, entre el 2014 y el 2025 más o menos, cayeron un 43,2%. Hay algunas estimaciones que dan entre un 43,6 y otras entre un 43,1, pero todas están girando en esa situación. Y lo que se observa también ahí es de que esa distribución, o sea, la cantidad de nacimientos, o más que todo la cantidad de niños que hay distribuidos por los departamentos, ¿a qué se debe básicamente esta disminución? Bueno, hay una mayor educación y autonomía de las mujeres, o sea, esto demuestra que las políticas digamos, de educación sexual fueron efectivas, y no solamente en la Argentina, sino en todos los países de América Latina, porque la tendencia es la misma en todos. Y además de eso, al haber una mayor educación, hay mayor previsibilidad de las parejas que quieren tener hijos, pero ante la situación justamente económica por la que atraviesa específicamente nuestro país, deciden no, deciden no tener. O sea, hay una mayor planificación, si se quiere, familiar, lo cual eso también habla de un cambio cultural, o de un cambio cultural importante que ha atravesado la provincia del país en en las últimas décadas, si se quiere. Perfecto, profesor, precisamente yo le iba a consultar cuál era el motivo Sí. principal de ese descenso, pero usted ya lo explicó claramente y posiblemente haya sido también producto de una planificación familiar, ¿no es cierto?, hecha con previsibilidad, por supuesto. ¿Cómo han cambiado los tiempos? A eso me quería referir. No, antes las familias eran prolíficas, llenas de niños, ahora hasta inclusive
hemos visto que al comienzo de las clases las escuelas estaban buscando los niños para que se inscriban y antes los carteles decían no hay más vacantes. En cambio ahora salieron a buscar los niños para que vayan a los colegios. Me refiero a eso. ¿Cuál es la proyección de aquí al futuro respecto de lo que estamos analizando? Perfecto, ese análisis justamente es uno de hacia dónde apunta justamente estas investigaciones en demografía. Sí. Primero, que no hay que alarmarnos, lo planteaba muy bien usted recién diciendo de la mayor planificación familiar. Eso es fundamental, sobre todo en países en desarrollo, como es el caso de Argentina. Ahora bien, en términos educativos de acá a 10 o 20 años, se va a sentir aún más lo que está sucediendo Claro. ahora de los problemas de que ya no hay niños para acceder a la escuela. Usted lo marcaba bien ahora y eso es importante porque si nosotros miramos la última década, la caída de los nacimientos ya se traduce actualmente. Por ejemplo, en el 2020 los niños que no nacieron en ese año son niños que no van a ir a la escuela en el 2026. Claro, claro. Entonces lo que se está dando es una paradoja interesante que no se había dado hasta el momento en la historia de la Argentina, que es que justamente antes sobraban niños y ahora faltan. Por lo tanto, lo que está sucediendo ahí es que este cambio demográfico que está habiendo es que está quitando peso en la estructura demográfica de los niños, o sea, de los que asisten a la escuela, pero le está dando más peso en la estructura demográfica a las edades avanzadas. Entonces, si uno lo quisiera pensar en sí, tiene ahí hay un problema en sí de qué es lo que hacemos después con esa sociedad avanzada y cómo la contenemos, justamente porque las necesidades de una sociedad envejecida es distinta a la de una sociedad joven, y a la vez hay una gran oportunidad porque replantea también cambios en la educación que pueden aún favorecer más y mejorar la educación de los que efectivamente... Quería agregar un dato que me parece interesante y que, no sé, a mi parecer tiene algún tipo de relación al tema que estamos en este momento planteando en este momento, en este bloque, digo, y es un dato referencial que viene desde la faz comercial. Dice que la venta de pañales descartables ha experimentado una caída histórica, con descensos superiores al 40% interanual en sectores de consumo masivo. Ante esta situación, obviamente las empresas y pañaleras recurren a agresivas promociones, descuentos y venta de packs mes, por ejemplo, para estimular la demanda. El mercado está también mostrando de alguna manera un cambio de tendencia con el aumento de la demanda, por un lado, de pañales para adultos, porque por ese lado obviamente se ha generado el incremento. Sí, estoy al tanto. Creo que se cortó. Se generó el incremento, igual lo seguimos charlando aquí en la mesa. Se generó, decíamos, el incremento de la venta de pañales para adultos, pero hay una considerable caída de venta de pañales descartables para menores, para bebés. No sé si habrá escuchado el profe ahí el dato. Se cortó, pero ya está de nuevo al aire. Perfecto. Darío, ¿sí? Acá estoy, sí. No sé si escuchó el dato que acabo de tirar a la mesa, no sé si tiene alguna relación en sí de lo que estamos charlando, profe. Sí, directa. Sobre todo lo que se está viendo, pero se va a ver aún más en los próximos años, y los demógrafos ahí están siendo muy cautos también en el sentido de plantear iniciativas para que la economía también se logre reconvertir en este tiempo por los cambios demográficos que hay. Más o menos a lo que está sucediendo es que deberíamos pensar en el futuro menos guarderías y más geriátricos, por ejemplo. Claro. Bien, profe. Porque la población, sí. No, que yo remitiéndome al título de la publicación y en los datos que dieron a conocer, que el porcentaje de la población de 0 a 14 años se concentra, si se quiere, en Independencia, en San Martín y el Ángel Vicente Peñalosa. Por ahí uno pensaba que estarían más en los departamentos, por ejemplo, Capital y Chilecito, que son los que concentran más del 50% de la población de la provincia. ¿Cómo se explica esto? Que no estén, si se quiere, la población más joven, de 0 a 14 años, como sale en el informe, ni en Capital ni en Chilecito, que es donde está más concentrada la población. Bueno, muy buena pregunta. Lo que está experimentando Chilecito y Capital actualmente, que si se quiere son los dos departamentos más importantes en lo que es el peso económico dentro de
la provincia, entiéndase, los que concentran la mayor cantidad de actividades Sí. productivas, actividades económicas, es que está habiendo una transición demográfica de edades intermedias. ¿Qué es lo que se observa? De que de los demás departamentos de la provincia salen aquellas edades que están en edad laboral activa, es decir, están en condiciones de trabajar y se reubican en estos dos departamentos. Mientras que en los departamentos periféricos, por así decirlo, Independencia, General San Martín, Ángel Vicente Peñalosa, Rosario Vera Peñalosa, etcétera, lo que empieza a pasar es que hay poblaciones más jóvenes y concentradas ahí, que seguramente cuando esas poblaciones jóvenes alcancen la edad de económicamente activas se trasladen, ¿sí?, hacia los dos departamentos principales. No lo sabemos, pero es un fenómeno que se viene dando. Si ya si uno mira los datos del censo del 2010 y los del 2022 ocurre eso. Y por el otro lado, departamentos que están quedando envejecidos. Cuando uno mira qué departamentos han envejecido más en la provincia, está mirando que son departamentos que no son Capital y Chilecito, justamente. Es decir, departamentos como Chilecito y Capital, que si se quiere son más dinámicos en términos económicos, concentran la población económicamente activa, y los periféricos concentran o la población joven o la población Geronte, justamente claro. Mayor. claro, mayor. Claro. Un dato interesante, eso va a salir seguramente publicado en las páginas del observatorio en los próximos días, es que ya en la mayoría de los departamentos, esto entiéndase en 16 más o menos de los 18, la población superior a 65 años ya es más del 10% del peso poblacional. O sea, también estamos frente a dos situaciones. Una es la caída en la natalidad, que cada vez hay menos niños, pero también hay una situación en la cual la población anciana o geronte es cada vez mayor. Claro, la Se va expectativa tomando de cada vez vida más se peso va dentro. incrementando, la expectativa de vida. Estamos justo en un momento crucial o de un punto de inflexión en donde se debe pensar si el futuro en sí del país y de la provincia relacionado a este tema, de cómo hacemos primero para en un futuro contener a los que vamos a ser cada vez más ancianos, y cómo también solucionar el problema de la baja de natalidad. Cuando digo solucionar el problema, no me refiero a salgamos todos a tener más hijos, sino a cómo adecuar la estructura tanto educativa, social, urbana, de planificación, etcétera, a la realidad justamente que atraviesa la provincia en sí, de un cambio demográfico en donde cada vez van a haber menos. No solamente para Argentina, de vuelta, es para América Sí. Latina, porque el recambio poblacional no está viniendo justamente a nuestro continente, sino donde se ve mayor cantidad de nacimientos es en África o Asia. ¿Qué significa esto? De que en el futuro vamos a ser cada vez más grandes, y encima de eso, sumándole lo que decía usted recién, la esperanza de vida está aumentando, por lo tanto somos cada vez más grandes, pero a la vez vivimos cada vez más. Y el tema ahí es justamente cómo se generan las condiciones necesarias para sostener de la mejor forma a esa población envejecida. De vuelta, no es para asustarnos ni para salir a tener hijos, sino para pensar justamente cómo nuestra sociedad y cómo nuestras políticas se tienen que reorientar a ese cambio que estamos viviendo. Y vaya que nos hizo pensar, profesor Gabriel Pizarro Levy. Muchísimas gracias por su tiempo. Es el coordinador del Observatorio de la Realidad Educativa y Social de la Universidad de Chilecito, y próximamente lo estaremos contactando por futuras publicaciones que realicen.